Rodrigo, bienvenido a Dando Muela con la Lau. Qué gusto hablar de música, de tu proyecto Museo Sonoro Itinerante. Yo creo que cuando estaba preparando todo como el viaje para Puerto Montt, lo primero que se me ocurrió y me acordé fue de la cuenta de Instagram de ustedes y fui directo para allá porque los había visto y creo que algo hermoso en la música es la curiosidad y las ganas de compartir esa curiosidad con otros. Y eso, bienvenido a este espacio de diálogo. Dar muela es hablar relajado, sentir que uno puede como comunicar sus quehaceres y aquí estamos, dando muela con la Lau. Bueno, muchas gracias por considerarnos. Digo considerarnos porque en realidad, a pesar de que estoy solo yo, pero de alguna manera somos un equipo de trabajo. Ahí los vimos en acción. Sí, y Loreto, que es mi compañera, además mi esposa, y es mi jefa. Claro, es una persona que también tiene mucha incidencia en las decisiones, tanto artísticas o pedagógicas, porque finalmente todo es consultado con ella y es compartido. Yo creo que podríamos empezar así, encontrando un poco el criterio de Museo Sonoro Itinerante, cómo surgió esta idea, el mismo concepto que tiene tantos códigos ahí como asociados en el propio nombre. ¿Cómo surgió? Bueno, te voy a contar la verdad, porque es distinto cuando uno adorna, cuando uno está con más gente. Bueno, yo efectivamente soy músico de oficio y profesor. He sido profesor, y yo creo que es mi profesión. O sea, ejercí durante 20 años de corrido la pedagogía, trabajando en aula con niños de todas las edades, y en algún momento tuve esa oportunidad, dije, ya sabes que ya estoy un poco chato, salí del sistema, salí de hacer clases y me dediqué a esta otra cosa que era mi oficio, que era como músico. Y estuve trabajando, porque también tiene que ver como con mi historia personal, volví a trabajar en el teatro, a trabajar en el circo, hacer música para espectáculos de las artes escénicas, y en algún momento llegó la pandemia y se arruinó todo. Y se arruinó todo, y después ya desde esos 2 años dije, ya no tengo que volver a hacer, tengo que volver a hacer clases. Necesitaba un espacio nuevamente que me contuviera económicamente, formalmente, y bueno, y intenté hacerlo, pero ya parece que era demasiado viejo. Había salido 10 años prácticamente del sistema y traté de volver y no hubo caso. Mandé currículum y nada, no salía nada. Y bueno, y a pesar de que escaseaba las lucas, escaseaba la plata, compré un instrumento, así como que encontré una cosita por ahí en internet. Y la Loreta me dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues mira cómo estamos. Y yo asustado como niño, así, porque es como un vicio la cuestión. Pues esto de ser coleccionista es una adicción. Y debería hacer, mira, tenemos lleno de instrumentos por todos lados, deberíamos hacer un museo con tanta hueá que tenía acá. Y eso, bueno, obviamente me quedó dando vuelta. Dije, ay, qué bueno. ¿Sabes qué? No está mal, ¿eh? Ya sabes que voy a empezar a darle vuelta, porque yo, así como me las di emprendedores, no, si voy a hacer algo, tengo que justificar todo este gasto. Y miraba así lleno de instrumentos por todos lados. Y así fue como, claro, como hicimos hace 3 años, levantamos este proyecto. Claro, empezamos de a poquitito, nos metimos por ahí con una fundación que tiene escuelas en espacios vulnerables en Santiago, que son las escuelas SIP, que todas tienen Big Band, orquesta y todo, y están como en los puntos más vulnerables de la región metropolitana. O sea que este proyecto empezó en Santiago. Empezó en Santiago. Ya. Nosotros, bueno, vivíamos en ese tiempo allá. Ya. Y fue muy bonito, pues. Ahí inmediatamente nos enamoramos de lo que pasaba, de esto de que podíamos traspasar algunas cosas que estaban en las bases curriculares de los planes y programas de educación, y después los podíamos poner en práctica en esto, en términos en una situación a partir del teatro, a partir del cuentacuentos, que le llaman narración oral, así como es como el concepto pituco, pero sigue siendo cuentacuentos.
Y eso, pues darle una historia, agregarle un valor, llevarlo a la emoción, como eso, construir una situación en que el niño está inmerso en un contenido, en un conocimiento, pero lo está viviendo, está viviéndolo en primera persona, se siente testigo de algo. Y eso yo creo que es como lo que fue moldeando y que sin querer el museo se convirtió en esta batidora donde hicimos circular todas estas experiencias que habíamos tenido de antes, con el teatro, con el clown, con los títeres, con eso. Y sigue siendo todavía lo que nos genera material para poder seguir buscando estas experiencias que sean creativas, que sean innovadoras y donde tengan más significado para el niño. Uh-huh. Porque desde el humor construimos todo. Po. Total. O sea, si la ciencia tuviese un poco más de humor, sería como que te hablara Dios, así como que, quedarías satisfecho con una respuesta, pero escucháis al científico y lo dice, casi como de una manera muchas veces, que te distancia. Y creo que eso es un poco, es lo que queremos hacer con el museo, de que sea algo amable, cercano, de que cuando hablamos de musicología no sea un concepto que solamente quede en abstracto, que finalmente tenga un sentido en la escuela. Uh-huh. Tú hablas de una colección que actualmente tienes 80 instrumentos, decías antes en el concierto. Esos son los que llevamos a los colegios. Tienen más. Sí, hay algunos que son demasiado grandes o muy pesados y ya no estamos viejos, entonces también es como que cargar un furgón y que caben las cuestiones apenas porque hacemos Tetris. Es como van los instrumentos dentro y nosotros adentro. ¿Y qué tipo de instrumentos tienen? O sea, además de la clasificación de Kursach y Hornbostel que lo habían dicho, pero ¿de qué países? Más o menos describe un poco esta colección que tienen ustedes. Intentamos como generar una representación por distintas culturas, pero básicamente como los continentes, para poder situarnos y poder como decir, mira, esto pertenece a Asia, pero Asia también está dividida, entonces tenemos algunas cosas que son como del sudeste asiático, del centro, donde aparecen este sonido, por ejemplo, de las cuerdas simpáticas, que están en casi muchos instrumentos de la zona de India, Pakistán, con el rubab, el sitar y otros, tanto ¿cómo se llama este de cuerdas flotadas, que es tan re lindo, que tiene cuerdas simpáticas también, que es un concepto de una estética finalmente. Y después nos encontramos con todos los laúdes de cuello largo que están en todos los pueblos túrquicos hasta Anatolia, hasta Turquía. Eso, y los instrumentos de los Balcanes. Tanto flautas como instrumentos también como descendientes de esta línea organológica de los laúdes de cuello largo, la tambora, ¿cómo se llama la bicérnica? Por otro lado, instrumentos así como, instrumentos persas, desde el santur, instrumentos mongoles, el morinjur, órgano de boca que es de Laos, que es un país que está al lado de Birmania, que tiene el mismo sistema de una lengüeta metálica, y cuando uno lo escucha, que es como la flauta Hulusi, no sé si la conoce, que también es una flauta china, que tienen este sonido que tiene que haber llegado a través de la ruta de la seda hasta Europa, y fue lo que son las lengüetas metálicas que son las que después se utilizan en en la armónica, en el acordeón, eso. Y eso ya era utilizado a nivel folclórico, digamos, en estos instrumentos. Entonces, esos instrumentos precolombinos, instrumentos diaguitas, las flautas de chino, que son estas flautas que se utilizan dentro de los ritos cristianos. Entonces hay todo un proceso también del traspaso, del sincretismo, de cómo estos instrumentos que tienen un origen indígena pasan a los ritos cristianos. Eso, como la caña, porque además eso, como este material está presente aquí, está presente en el Neide sacado del Nilo y también en culturas babilónicas. Entonces es un material que está
disponible en todas las culturas al mismo tiempo. Interconexiones. Eso. Bueno, eso, los trompes, por ahí hay unos trompes de todos lados, del Tíbet, hay uno de un palmupil de, ¿cómo se llama?, de Estonia, más de los trompes nuestros. Me estuve poniendo un poco nervioso, muchos músicos, pero bueno, este instrumento tiene una historia que nos conecta inmediatamente con un viaje asombroso, porque en el 1800 llega hasta el puerto de Valparaíso un músico callejero llamado Lázaro Caplan, y se baja en un barco con este instrumento, y este instrumento, un mono y una serie de otros artefactos más. Era un músico callejero o un músico excéntrico, y no sabemos en qué momento él, bueno, fue capaz de inspirar a otros músicos, y eso fue lo que dio origen a un instrumento que es parte de nuestra cultura popular, que seguramente ustedes conocen. Justamente, los bombistas o chinchineros. Porque tú has ido mapeando como todo el continente ahí, como geográficamente basándote en eso para ir encontrando instrumentos, o ha sido algo fortuito que han ido llegando a ti también. O sea, a ti hay cosas que han sido intencionadas, hay muy dirigidas. O sea, hay que tener este instrumento porque este instrumento nos ayuda a abrir una conversación y abrir un discurso en torno a algo. Y otras cosas, por ejemplo, no sé, a ver, para hacer por ejemplo, para poder generar una visión de actualidad de toda esta evolución de los instrumentos, tuvimos que hacer también una sección de instrumentos electrófonos. Entonces, claro, teníamos el theremin, que con el theremin es como esta posibilidad de abrir un discurso. Esto no parece instrumento en realidad, esto es un juguete que funciona con un fenómeno físico, con el magnetismo, pero esto, claro, nos permite volver a reconectar con el del siglo XX en adelante, cuando ya prácticamente el luthier sigue funcionando, pero hay una colaboración en este caso de otras disciplinas que son la ingeniería y la física. Y la ingeniería y la física como disciplinas que de alguna manera empiezan a hacer colaboraciones en el arte. Claro, es arte, ciencia, tecnología ahí como exacto. Entonces el sampler, o en este caso los sintetizadores, o los instrumentos ya, el MIDI, este concepto de lo digital, eso. Estamos tratando de meter y de justamente tener todo eso como disponible, pero de manera didáctica. Claro. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Vamos a ver qué dice la Chiquipedia. Este es un recurso que siempre hay que andar trayendo, ¿eh? El theremin fue uno de los primeros instrumentos electrónicos de la historia, creado por el físico ruso Lev Termen y financiado por el mismísimo Lenin, quien, tan contento con los resultados, envió este invento a todas las ferias científicas del mundo. Funciona a través de campos electromagnéticos y posee un sonido similar a la voz humana. Este instrumento, además, se utilizó en la sonorización de las antiguas películas del cine B. Claro, con este aparatito se hacían todos los efectos especiales de esas antiguas películas de terror y de ciencia ficción. Y eso me lleva a otro punto que también vimos en el concierto didáctico de ustedes, que es la creación del instrumento. O sea, como cuando ya rompen este límite de estamos utilizando instrumentos preexistentes para aprovechar la creatividad que tienen para generar instrumentos y recrear con eso parte de las narrativas mismas. Exacto. O sea, como hablar de los cotidiáfonos como podríamos decir como esta clasificación informal de instrumentos que no están considerados, pero que sí también están. O sea, un sac también habla como, o sea, Hornbostel y el sac hablan de, por ejemplo, del kazoo. Que el kazoo también es un instrumento que viene como de la membrana, que no era una membrana, sino que era el papel en la peineta que
al cantarla encima te produce el sonido Sí. similar al de la trompeta con sordina. Como los estelares dentro de nuestras presentaciones. Y el primero, bueno, tiene una historia así bastante polémica, porque cuando falleció mi abuela, quedó esto en la casa. Entonces, pensábamos que podíamos haber ido a dejar un hogar o hacernos los locos y haberlo metido dentro de las cajas de las cosas que se regalaron de ella, pero no, algo nos decía que le teníamos que dar una segunda revisión. Y fue así como, bueno, nos dimos cuenta que tenía estos hoyitos y dijimos, bueno, podría funcionar perfectamente como un bansuri. Pero como instrumento, como un bansuri, era demasiado complejo. Y de ahí, me acordé de estos arcos musicales que están presentes en África y también en nuestra América. Le coloqué una cuerda y se convirtió en el bajo picojo monocorde. Y eso también es algo, no sé, pues instrumentos carcelarios. ¿Cachai? También hay una rama que no está descrita en esto, pero sí nosotros podríamos intuir de que existe toda una cultura musical en torno a, por ejemplo, a las cárceles de comienzos del siglo XX. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, en Grecia, hay un instrumento muy pequeñito que se llama baglamadakis, que es como una especie de buzuki, un buzuki de este tamaño, y que justamente lo hacían así porque lo tocaban en las cárceles, lo tocaban para improvisar canciones y, no sé, pues burlarse del ¿cómo se llama? Del gendarme, del gendarme que era gorreado, que cualquier cosa, ¿cachai? Y cuando venían se lo pasaban y se lo escondían debajo de las chaquetas. Entonces iban haciendo entre todos el amague y se iba escondiendo el instrumento. Y quiero, bueno, compartir con ustedes este instrumento que yo... ¿Lo conocen? Supongo que sí. Tiene ahí unas cositas que son para que se mantenga seco acá y no se dañe la humedad. ¿Cómo se llama este instrumento? Ud. Bien, profesor. Sí, exactamente. Es un ud. Ud, que es una palabra árabe, ¿cierto? Que significa madera. Es un instrumento que llegó en manos de los árabes hasta España, que logró introducirse hasta en Europa, fue adoptado por los castellanos, fue tan querido que en algún momento ellos mismos seguramente le asignaron esa connotación del género femenino. Y en algún momento alguien debe haber dicho, tío, pásame el laúd. Y desde ese momento se convierte en el instrumento, es el mismo ud o laúd que conocemos desde el habla hispana. Este ud o laúd pasa hasta Francia, llega a Francia y es muy famoso en las cortes. Y aquellas personas que construían el lut, que es como se llamaba ya, se les llamó luthier. Conceptos que están de alguna manera arraigados hasta el día de hoy. No sé si has visitado el Museo de la Memoria, que tiene otra connotación, pero hay un espacio donde también todos esos presos políticos también entraron en los talleres de oficio, esto y lo otro, y hay instrumentos hechos por ellos. Y eso, bueno, también habla de cómo la cultura musical está... Una política potente sí. En la música. ¿Y cómo le han hecho con la construcción de instrumentos? O sea, porque a propósito digo que como yo tomé videos durante la presentación acá en el simposio de musicología, a lo largo de esta muela van a estar saliendo fragmentos de la performance de ustedes. ¿Cómo le han hecho con la construcción de instrumentos? Porque está el claxopollo. El claxopollo es nuestra vedette, es la estrella. El momento así climático de la presentación con el claxopollo. Sí, el claxopollo es un instrumento que nace a partir de una experiencia trabajando para el circo. Trabajaba con una orquesta y la orquesta era grande, éramos como
8 músicos, Ujú. pero eran instrumentos que bastante como convencionales. Ujú. Entonces, trompeta, el clarinetista tocaba soprano, clarinete bajo, saxofón, teclado, bajo, flauta traversa, piano, batería, pero faltaba algo. Entonces, el claxopollo. Faltaba algo que le diera ese toque humorístico, eso que conectara como con otra, que estuviese en esa otra sintonía de algo que está dentro de lo musical, Ujú. pero finalmente tiene más que nada un aporte tímbrico. Claro. Entonces, de ahí nace el Le dice, claxopollo. ya. Y eso, pues, bueno, siempre yo creo que está esta cosa como de estar haciendo, tenemos varios instrumentos más, ¿eh? Ujú. El John McEnroe, que es no sé si tú conociste a John McEnroe, que No. era un tenista así de la década de los 80, era ¿Ya? mi héroe, po. Era un tenista que gritaba mucho, entonces cada vez que le pegaba a la... ¡Ah! Bueno, hicimos una guitarra eléctrica con una de las raquetas de la época de McEnroe. Oh. Y Ahí bueno, como homenajeando al ídolo. Homenajeando al ídolo, claro, y la tocamos con slide, entonces podemos hacer blues con... entonces, claro, y ahí buscamos la catarsis, porque decimos, es el único instrumento con el que se puede hacer música y hacer deporte al mismo tiempo. Entonces el Roberto empieza a tirarme pelotas, y empieza, y los niños empiezan a tirar las pelotas de vuelta. Oh, qué entretenido. Bueno, y esa catarsis que también es parte como de lo que uno busca, de que la escuela no sea una cosa así como... No puede ser un dispositivo de control solamente. O sea, me recuerdo a mi amiga María Fernanda Carrasco, que cantaba en un grupo que teníamos, que se llamaba La Mano Ajena. Y ella siempre decía, siempre se atrapan más moscas con miel. Entonces, es verdad de que el profesor debiese tener siempre disponible herramientas para llevar su quehacer, pero por este otro lado, de generar endorfina, de que algo, a lo mejor ni me voy a acordar del profe, pero me voy a acordar de una situación que era agradable, y me acerco a la música porque me sentí como siempre, de niño, ahí, no sé, cantando, explorando, no me pedían que fuera tan afinado, porque a lo mejor no era mi habilidad máxima, bien. Pero no me alejo de la música, la respeto, valoro lo que significa la música. Qué maravilla. Porque eso mismo me lleva a que dialoguemos sobre el humor en la narrativa de la performance que ustedes tienen como museo. Porque debo confesar que me la pasé muy bien. Y hay instrumentos que uno conocía y hay otros que no, pero todo el rato levantando la curiosidad, desde lo conocido también explorando como puntos de conexión que tiene como la narrativa y la historia misma de lo que ustedes van proponiendo, como que todo en el escenario pasando, pero también dialogando con quienes estábamos en la audiencia. Entonces, ¿cómo conciben esto desde un sentido performático también al comunicar que la música también puede tener un propósito educativo, pero al mismo tiempo de humor, de pasarla bien, de divertirse, como comenzaron? Claro, o sea, efectivamente el tema del humor ha sido como un pilar fundamental de esto. O sea, es la manera como nos relacionamos. Nos relacionamos todo el tiempo es lo natural. Nosotros con Loreto, nuestra relación con el mundo y con nuestro entorno es desde el humor, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y finalmente lo más coherente era que esa misma forma que nos es natural, llevarla a esto y llevarla cuidadosamente, claro. pero entendiendo que es lo que hace de que las relaciones también sean especiales. Entonces, en algún momento yo les mencionaba, claro, nosotros sabemos que vamos a llegar a una escuelita en San Juan de la Costa, y esto va a ser como que bajara efectivamente como algo alienado, así como que bajamos y nos vamos, pero y que tal vez los niños nunca más van a ver esos instrumentos, pero les queda una sensación, esa sensación de que esto era entretenido, esto era agradable. Y creo que eso es como
eso, es como de alguna manera pensamos de que funciona mejor esta experiencia para que sea pedagógica, Ujú. que esté conectada como con eso, como con esa, El sensorial también. con lo sensorial. Sí. Y justamente lo pedagógico y lo itinerante que tiene el museo también yo encuentro que es algo de gran valor que ustedes están construyendo también, como de ir llevando este conocimiento y esta experiencia musical, ¿cierto? Dentro del espacio de la región, del país. Y me parece que sería interesante cómo conciben ustedes lo itinerante del museo. O sea, un poco lo que sentimos de que es hacerle justicia, Ujú. hacer justicia a un país tan largo, Mm. a un país, a nuestras condiciones geográficas, eso, nos hacen estar en realidad, es como tener 4 o 5 países en el fondo. Totalmente. Y a nivel de todo, a nivel cultural, a nivel de- sobre todo a nivel cultural, cuando uno conoce el norte de nuestro También. país, te das cuenta que en realidad el norte es un dominio donde todavía está muy presente en la cultura aymara y ahí finalmente traspasa las fronteras políticas. Ya. Aún no he ido al ¿No? norte, no conozco el Claro, o sea, norte. si en el fondo ahí tú te das cuenta que eh, eso, pues, de que esta cosa no basta con ponerle un límite, dibujar esta ficción que son los países, porque la Aymara ha hecho una circularidad por todos esos espacios, tanto por Argentina, Chile, Perú, Bolivia. Entonces, eso, pues muy bonito que podamos encontrarnos en el sonido de los bronces, en el sonido de las maderas, en eso, en el colorido, y tantas otras cosas más, porque también ahí está mucho más vivo esta presencia que en Perú tal vez uno puede visualizarla más, donde está este encuentro de tres culturas, esto de lo asiático, lo africano y por otro lado lo occidental. Y ahí está ese diálogo y ese diálogo se manifiesta en la comida y cuando uno se come un ceviche te das cuenta que ahí está la yuca, que es la mandioca, y te das cuenta de que está el grano, que es de los indígenas, y tenía el pescado crudo, y el pescado crudo es asiático total. Entonces, eso. Y nosotros también lo tenemos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el centro de nuestro país, en nuestra cultura así, gastronómica. Pero, bueno, es algo que está en todos lados, pero cuando tú pensás en una empanada, es correcto. Una empanada. Entonces, cuando tú piensas en la empanada, a mí siempre me llamó la atención eso. La empanada chilena tiene aceituna y tiene pasas. Y eso no está en Colombia ni está en la empanada de Venezuela, no la tiene. A lo mejor tiene pino, o sea, se tiene pollo, pero esto que tenga una aceituna, que aparte que es una bomba de calor cuando te la comes, es un poco remitir al mundo mediterráneo, a la cantidad, digamos, de pequeños gestos que nos dicen, oye, conéctate porque por allá, de allá llegaron un montón de patipelados que eran árabes y eran judíos y que ya lo único que les quedaba era arrancar para América. Y claro, tenemos un lenguaje, tenemos una forma de hablar que es un coa que casi se parece al de los andaluces. Y es natural, no es natural, muy natural. El sur tiene también, bueno, hay matices. Yo creo que siempre comento esto, cuando yo estudié musicología, pero finalmente no terminé, porque justo ahí llegó alguien que me dio a decir, no, ¿sabes qué cosa más importante? Que fue mi tercera hija. Así que, bueno, como que dejé eso ahí stand-by. Y recuerdo que en algún momento tuvimos que hacer unos trabajos de semiótica, porque tú conoces Chiloé, ¿has escuchado hablar de Chiloé? Sí, la isla grande de Chiloé. La isla grande de Chiloé, que tiene todo un tema ahí con su cultura, porque es totalmente ajena y distinta a la que hay en el resto del continente. Claro. Y que, bueno, uno de los trabajos que yo tuve que hacer era la influencia celta de
la influencia celta en la cultura chilota. Ya. Entonces era como en realidad como una humorada, un juego, una suspicaz juego, pero finalmente igual después empezaba a tener un poco sentido. Mira. ¿Por qué? Porque Chiloé, bueno, se llamaba Nueva Galicia cuando fue ocupada por los españoles. Ah, Entonces tú sabes que los gallegos es una comunidad celta de la península ibérica, donde se ocupaban las gaitas, donde la música modal, donde minifalda, todo eso es parte de la comunidad gallega. ya. Y efectivamente los militares que llegaron hasta a ocupar Territorio chileno. Chiloé, que eran gente que venía y le llamó Nueva Galicia. Entonces hay un traspaso, bueno, por un lado está todo el cuerpo mitológico y todo lo que tiene que ver con las tradiciones huilliche, y por otro lado está esta cosa que traían los gallegos, que era toda esta visión de los seres sobrenaturales. Entonces el mito Levi-Strauss nos ayuda a poder acercarnos a esta cosa de que el mito está presente aquí y está presente allá. Entonces, así como hay sirenas, acá hay pincoya, así como hay gnomos, acá hay traucos, y así como acá hay brujas, acá también las voladoras, y aquí tenemos una cueva de los, ¿cómo se llama? Una cueva de los brujos, y se hacen los aquelarres, y tenemos, bueno, eso, una serie de conexiones entre estos seres naturales, sobrenaturales, que hacen de Chiloé algo muy, muy conectado con la cultura, A pesar de la distancia geográfica. a pesar de la distancia. Entonces, igual el museo está marcado por lo geográfico, en el sentido también como de entender las particularidades de este territorio, de este país que es tan singular por lo que tú contabas, pero también en el sentido pedagógico, seguramente por tu experiencia como docente, hay cosas que tú has decidido impactar de cierta manera en las aulas, en la manera de concebir la música, de acercar la cultura en general, porque convenimos en el hecho de que un instrumento, al margen de ser un objeto cultural, un objeto es eso, es un objeto cultural. Entonces, ¿cómo crees que ha impactado ese proceso tuyo como docente primeramente? Me imagino que de formas tal vez más convencionales, dentro del acercamiento a la educación artística y musical, con la experiencia actual que están desarrollando. Bueno, como profe yo creo que uno siempre está como limitado, por un lado, al tema de los resultados. Los profesores de arte en nuestro país, de alguna forma, son como... encuentran menos, yo creo, oportunidades de estar cercanos al tema de la innovación, están siempre como un poco inmersos en estas necesidades y requerimientos que tiene el sistema. O sea, los niños tienen que cantar para el tal evento y se preparan los bailes para las fiestas patrias. Entonces el tema del contenido, yo creo que siempre he sentido yo que está un poco al debe. Yeah. Y es donde muchos profesores han hecho pegas así maravillosas en términos de darle oportunidades, que el niño tenga vivencias en temas de la interpretación, en la creación, de hacerse partícipes de la música desde el quehacer, de sentirlo y vivirlo en primera persona. Y yo creo que muchas de las cosas que yo sentía que no pude desarrollar en el aula, sí las pude hacer acá en este museo, que tenían que ver un poco con esto, como generar reflexión en torno a cómo la música estaba presente en los distintos momentos y episodios como llevarlo a eso, como una situación que permite conectarse con otros conocimientos, con otros saberes, con la física, con la matemática, con la historia, y eso, ¿no? Y hacerlos dialogar y que de alguna manera sea la música la que te permite entrar a esos temas. Yeah. Qué bueno. Rodrigo, te agradezco el tiempo de dar esta muela, de conversar de estos temas tan diversos y de también la posibilidad de aprender, porque creo que eso es a lo que resumo mi acercamiento el día de hoy al museo. Muchas gracias. Y he aprendido mucho, la verdad, y es bien bonito que uno pueda acercarse a la música de formas tan diversas, de reírse mientras tanto eso pasa. Y creo que esa iniciativa es como lo que yo más atesoro de esta experiencia de diálogo el día de hoy, por lo cual te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y además que fue maravilloso porque veníamos conversando hace rato ya, y poder concretar este encuentro ha sido también para mí bien al sur. Ahí como sí, para mí mi primera experiencia en el sur de Chile, te lo agradezco. Sí, eso, aprovecha si tienes tiempo de ir a
a conocer y a darte una vueltecita. Sí, Sí. a eso voy en las próximas jornadas. Qué bueno, buenísimo. Ya, Buenísimo. pues nos vemos en un próximo episodio de Dando Muela con la Lau, que la muela continúe en los comentarios para que también Rodrigo pueda ir responder las preguntas, las ideas, las sugerencias que vengan por esos comentarios en la muela, y deja un like, suscríbete y nos vemos en un próximo episodio. Eso, Chao. y acuérdense, @Museo Eso. Sonoro Itinerante. Si quieren conocer un poco más de nuestro proyecto, visiten ahí nuestro Instagram, que es el que tiene más movimiento. Súper. Gracias. Eso. Nos vemos. Chao. Gracias. De verdad. Estoy súper contenta. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres otro tecito? Mira, no me lo terminé porque no soy buena para tomar mucho té. Es como... Ya, y este té además está fuerte, parece, porque Sí, está con... tan le puse concentradito. jengibre, tiene ahí Pero está como clavo de rico. olor y hartas cosas más.